¿Cómo las calificarías en ese sentido? Bueno, las drogas, la cocaína o la metanfetamina, son drogas que te pueden, en ciertos individuos, aquí tenemos de nuevo la vulnerabilidad. La gente se expone a las drogas de manera distintas, pero estas drogas, al igual que el alcohol, por cierto, pueden producir conductas de agresividad. Por ejemplo, la cocaína y la metanfetamina te pueden producir cuadros psicóticos que pueden llevar a las gentes a dar acciones que no solo los afectan a ellos mismos, sino que pueden afectar a otras personas. Y además estamos ahí hablando, por ejemplo, con la heroína, la cocaína y la metanfetamina son drogas altamente adictivas. En el caso de la heroína hay otro factor, hay drogas que son súper peligrosas. La heroína es particularmente peligrosa por la sobredosis, la muerte por sobredosis. Y eso tiene que ver con que la heroína te disminuye, te inhibe el centro respiratorio. Entonces la dosis entre que te tomas para sentirte high y la dosis en que te inhibe el centro respiratorio y dejas de respirar es relativamente estrecha. De allí que sea una de las drogas que crea el mayor número de muertes accidentalmente. Déjame hacer una pausa, Nora. Yo quisiera regresar contigo. Justamente hace unos momentos, ayer nos enteramos de que en Estados Unidos hay una iniciativa de ley que van a presentar congresistas para legalizar la marihuana. Desde tu trinchera como especialista, ¿cómo ves algo así? Déjame ir una pausa, regresamos, vamos a volver con Nora y más información. Ya volvemos. Regresamos, estamos aquí atando cabos, decíamos hace unos momentos, está con nosotros Nora Volkow y estábamos platicando sobre el tema de las drogas y en particular sobre esta propuesta que tiene pocas posibilidades de tener éxito en el Congreso de los Estados Unidos, pero presentada el día de ayer de dos congresistas que son liberales y que lo que decían es, señores, tenemos que dejarle a los individuos tomar la decisión de si fuman o no marihuana. En particular hablaban de la marihuana por la cantidad de norteamericanos y de estadounidenses que consumen esta droga a pesar de que es ilegal. Tú, desde tu trinchera, vuelvo a decirlo, desde el lugar donde estás viendo como científica, ¿qué te produce este tipo de propuestas o esta idea de la legalización de la marihuana? Bueno, yo te puedo hacer una respuesta que es básicamente como científico. Como científico yo me guío por los datos y como tú dices, en estas decisiones de si esta ley o la otra ley hay procesos ideológicos. Sí. Yo me guío por los datos. Actualmente, como decíamos, hay drogas que son mucho más adictas que las otras. Y sin embargo, el número de muertes y los costos asociados por las drogas son mucho mayor para las drogas legales, el alcohol y la nicotina, que para todas las drogas ilegales juntas. Y no es que el alcohol y la nicotina sean más adictivos, para nada, son mucho menos. Es al hacerlo legal, lo vuelves mucho más accesible y por ende más gente está expuesta a ella y por ende va a haber mucho más consecuencias asociadas con el uso de las drogas, incluyendo la adicción. Entonces, al legalizarte una droga, lo que vas a hacer es hacerla mucho más accesible. Y no necesitamos más investigación para decir, uno de los factores más importantes que determina qué tanto alguien va a tomar, su probabilidad de tomar droga, tiene que ver con el acceso a esa, qué tan difícil es el acceso. Y por lo mismo, una de las estrategias más útiles para bajar el uso de drogas, el alcohol o la nicotina, es aumentar el precio. Entonces, el hacer las drogas inaccesibles te disminuye el consumo. Entonces esa es mi respuesta, claro, que los datos hablen por sí mismos. Me quedaría yo entonces con la idea de que lo ideal, desde el punto de vista médico, sería claramente la prohibición de todas las drogas, incluidas las que hoy son legales, es decir, el alcohol y el tabaco, independientemente de las consecuencias que tendría y de la persecución, ¿no?, como el tema de la prohibición en los años 30 en Estados Unidos, que sería lo ideal. Y sin embargo, alguien me decía cuando hablábamos de estos temas, es que es tan difícil vivir en la sociedad en cualquier momento de la historia sin ingerir algún tipo de droga, que puede ser cigarro, alcohol, chocolate, cualquier cosa que provoque dopamina, ¿no?, que creo que es el centro de lo que provocan todas, que decía es imposible. Todas las sociedades, hasta las más primitivas, tenían reglamentación para poder tener algunas cosas que te generaran estimulantes, el café, en fin. ¿Se puede vivir en una sociedad sin drogas? Bueno, la realidad es que nuestro cerebro está hecho hardwire, lo que decimos en inglés, para responder a los estímulos placenteros, porque es la manera como la naturaleza se asegura de que hagamos conductas indispensables para la sobrevivencia. De allí que la comida es altamente placentera, el sexo es placentero porque permite la reproducción, las interacciones sociales son placenteras.
Lo que hacen las drogas es activarlas patológicamente. Entonces, ¿se puede vivir la vida sin drogas? Definitivamente se puede vivir la droga. Sin ningún tipo de droga. ¿Hasta qué punto una sociedad debe reglamentar el acceso a estímulos de placer que son más allá de los fisiológicos? Esa es claramente una respuesta muy compleja, porque de algún momento dado la mayor parte que toma alcohol, por ejemplo, las gentes no se vuelven adictas, y es aproximadamente el 10% de ellas se vuelven adictas. Entonces tienes que sopesar los factores que determinan cuáles son los efectos desde un punto de vista social de la droga para determinar cuál es la mejor actitud de salud pública. Que no hay duda que si no tuviéramos alcohol ni nicotina, tendríamos mucho menos gastos médicos como sociedad. Pero al mismo tiempo, ¿qué tan fácil sería implementar? O sea, sabemos históricamente que ha sido casi imposible regular a este nivel. O sea, son muchos elementos los que hay que tomar en consideración. Uno es el tema del efecto que tiene, otro es el efecto de poder implementar una política pública particular, pero te quité la palabra. Una pregunta. Tú estás en la vanguardia de la investigación. ¿Qué tan lejos están las políticas públicas de lo que tú estás averiguando día a día en el laboratorio? Claro. Me río porque en unas áreas están más lejos que en otras. Una que está lejos, por ejemplo, que ha sido muy frustrante para mí como médico, es que las adicciones en general no se han reconocido como un problema médico, no se han tratado como tales, sino que sean penalizados en vez de promover un tratamiento. Al mismo tiempo, los médicos no tienen ninguna... O sea, no tienen ni siquiera el sentido que es su responsabilidad. Muy poca inversión, por ejemplo, de la farmacéutica para desarrollar medicamentos, porque es una enfermedad que está estigmatizada, y mientras se estigmatice no va a haber los recursos necesarios para proveer el tratamiento adecuado, aun cuando se sabe que tratar a la persona adicta ahorras dinero y beneficias al individuo y a su familia y a su trabajo. A pesar de los datos objetivos de que el tratamiento de las adicciones es la mejor inversión que tú puedes hacer, no se hace. O sea, y hasta muy recientemente en Estados Unidos se pasó una ley que no permite a los seguros médicos discriminar el pago del tratamiento contra las adicciones. No es que se esté implementando, pero al menos se pasó la ley. Pero ahí tienes un ejemplo de dónde está la diferencia entre lo que sabemos científicamente y lo que se hace políticamente. Nada más para terminar, obviamente sorprendió muchísimo las declaraciones ayer, una vacuna contra el tabaquismo. Sí, eso es fascinante, y actualmente ya se completaron los estudios fase 3, están haciendo los análisis. Si los resultados son positivos y el Food and Drug Administration en Estados Unidos lo aprueba, podríamos tener una vacuna contra la nicotina en los siguientes 2 años. Increíble. Bueno, yo estoy segura que muchos están saltando de felicidad ahorita después de todos los parches que han intentado. Nora, te agradezco muchísimo, además un orgullo para todos los mexicanos tener una científica como tú en un lugar tan importante como el que estás. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Nora Volkow. Y nosotros nos vamos con otras cosas, es viernes, vámonos con otras cosas.